Bueno, y capítulo 10 de Josué. ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos? Estábamos hablando acerca de cómo Josué defendió a los gabaonitas, ¿no? Y de cómo, pues, a partir de allí Gabaón se convirtió en una carga, ¿no? Para Josué y para el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, versículo 7, y dice: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo, de guerra con él. Josué 10:7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Cuántos reyes eran? 5, con sus ejércitos, ¿no? Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Uno de los grandes prodigios que ha habido en la Biblia ha sido ese, ¿no? El poder que le atribuyó el Señor a Josué para detener, ¿qué? El sol. Y para detener la luna, ¿cierto? Pero ¿qué era realmente lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que se detuvo? ¿Qué se detuvo? ¿El sol? ¿Qué se detuvo? La tierra. La tierra. ¿Quién es la que se mueve? La tierra. También puede ser. Pero pues el hecho de que se detenga el sol no, pues eso está escrito allí porque así fue como lo vieron. Si la tierra se detuviera, ¿qué pareciera que fuera lo que es lo que se detiene? El sol. Porque uno cree que el sol sale, ¿no? Ah, mire, salió el sol, dice uno. Ah, y se escondió el sol. Realmente es el movimiento de la tierra, ¿no? La tierra es la que se mueve con una rotación y una traslación, ¿cierto? Que son los dos movimientos de la tierra. Y eso lo hizo el Señor a través de Josué para terminar de destruir a los enemigos. Mire cómo todo lo que pasó con Gabaón se convierte en algo milagroso y poderoso. Porque la palabra nos enseña que Dios es un Dios de ¿qué? De pactos. Él cuando dice sí es sí. Y cuando dice no es no. La palabra de Dios dice, creed a los profetas y estaréis seguros. Creed en Dios y seréis prosperados, dice la palabra. ¿Sí? Y mire cómo lo cumple Dios en algo que no era el plan perfecto de Dios. Porque habíamos hablado de que Gabaón, ¿qué merecía? ¿Que fuera qué? Destruida. ¿A quién se le asignó eso? A Josué y a Israel. Pero cayeron en las trampas manipuladoras de Gabaón. ¿Sí? Porque, primero que todo, se dejaron embaucar por Gabaón.
aceptaron la salamería de Gabaón. Oh, ustedes israelitas tan bondadosos, tan buenos, tan tremendos. Y mire nosotros, mire cómo estamos. Entonces, la salamería y la lastimería utilizaron Gabaón. Y los ancianos de Israel y Josué no solamente cayeron en eso, sino que hicieron un pacto. Ah, ustedes ahora vivirán con nosotros. ¿Sí? Y después Dios mostró el error en el que había incurrido Josué y los ancianos. Y Dios les dijo, ahora, por cuanto hicieron un pacto, tendrán que estar con ustedes por siempre. Vino Adonisedec, un rey que se levantó contra los gabaonitas, se unió a otros 4 reyes y trataron de combatir y destruir a Gabaón. Pero Dios levantó a Josué y sus ejércitos para defender a Gabaón y para destruir a los enemigos de Gabaón. Y en medio de eso, Dios hace un milagro. Y parece que en los cálculos de rotación de la Tierra y de traslación, ese vacío de tiempo existe. Las cuentas no le dan a los físicos de la NASA, a los científicos, acerca de cómo se mueve la Tierra y de por qué hay días más largos que otros. ¿Sí me entiende? Y por qué hay unos calendarios que tienen tantos días y otros calendarios que tienen menos. No les cuadra. Y una de las razones es ese evento tan extraordinario que pasó ese día. ¿Correcto? Versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Pero por quién peleaba? Por Israel. ¿Por Gabaón o por Israel? Por Israel. ¿Sí? Él no era el Dios de los gabaonitas, era el Dios de Israel. Entonces yo quiero que entendamos algo. Porque los seres humanos somos sensacionalistas y somos místicos. Las personas van en busca de experiencias. Y yo creo que si van al Dios de Israel, esas experiencias las van a encontrar. ¿Sí me entienden? La palabra de Dios está lleno de eventos prodigiosos. Cuando el Señor Jesucristo caminó por Israel, por Palestina, ¿cuántos milagros hizo? Dice la palabra, sí, miles. Dice la palabra que todo enfermo que llegaba a él era sanado. Y cuando endemoniado se le apareció al Señor, ¿qué pasó? ¿Hubo alguno que le quedó grande al Señor? ¿Y todo milagro necesitado, el Señor Jesús lo suplió? Sí. Y cuanto milagro, sanidad y evento que hacía el Señor, decía, tu fe te ha salvado. ¿No? Ahora, ese salvado no hay que confundirlo con la salvación del alma, que es el milagro principal, es la necesidad principal que suple el Señor. Que quiero que entienda eso usted hoy. Yo quiero que lo entienda muy bien. Entonces, cuando decía tu fe te ha salvado, específicamente aquí. Pues que lo salva de una situación en específico. Ahí la traducción es tu fe te ha librado. Exactamente. Es como cuando alguien va por la mitad de la calle despistado y usted se da cuenta que viene un camión que lo va a atropellar y usted corre y lo empuja para que el camión no lo atropelle. Usted le puede decir al tipo, lo salvé. ¿Lo salvó de qué? Lo libró de que el camión lo despichara, lo atropellara. Entonces el Señor le decía, yo te acabo de librar de la situación en la que estabas. De la enfermedad, del tormento, de la posesión demoníaca. Tu fe te ha salvado. Ahora, y yo lo analizaba en estos días, y en muchos casos se puede mirar, solamente para recibir eso, hay que introducirse en el área de la humillación.
y de la súplica. Para recibir milagros y sanidades. O sea que no cualquiera recibe eso. Solamente el que tiene la fe en creer Cristo lo va a hacer. Y los escenarios pueden ser en cualquier lado donde esté la presencia de Dios. Ahora, hay lugares donde el fuego de Dios y la presencia de Dios es tan espesa y tan impresionante que la persona solamente entra a ese lugar y ya por solamente tener la fe le ocurre el milagro. Llegó enfermo, nadie oró por él y la gloria de Dios lo sana. Eso nos pasaba. Y la gente, sí, la fe era clave en eso, o sea, la persona iba convencida. Así como le pasó a la mujer del flujo de sangre. Ella dijo, yo no necesito que Cristo me mire, ni que me abrace, ni que ore por mí. Ella dijo, solamente con tocar el borde de su mano. Yo estoy segura de eso. Solamente tocando el borde de ese manto, el poder de Él va a salir de Él y me va a sanar esta aflicción, este dolor que tengo, esta enfermedad que tengo, que era un flujo de sangre de 12 años. Lo que pasa es que en ese momento el Señor quería quería como honrar esa fe. Él pudo haberse quedado callado, la mujer se hubiera ido sana para su casa. Pero él dijo, alguien me tocó, dijo el Señor. Entonces los apóstoles, maestro, pero mire cuánta gente no te ha tocado. ¿Qué te está pasando, maestro? No, alguien me tocó, de mí salió poder, dijo. Hay una gran diferencia entre tocar al Señor o que el Señor toque. Que la gente piensa, ay, Dios me tocó, y bueno, ¿y qué pasó? No, nada, me tocó. Hay una gran diferencia entre tocar al Señor y desprender de allí poder. Él dijo, alguien me ha sacado poder a mí. Él dijo, fui yo, maestro. Él honró esa fe, dijo, tu fe te ha salvado. Grande es tu fe. Y se fue como esa mujer para su casa. Sana. Pregunta, ¿se fue salva? Sí, No. sana. No me sigue que no me están entendiendo. Se fue salva. Cuando habla de tu fe que ha salvado, la libró del flujo de sangre. Pero salva. Ella tenía que entender que él no era solamente un sanador. Escuche esto. No era solamente un sanador, sino que era el salvador de las almas. En un momento donde el tema de la vida eterna era algo prácticamente desconocido para los judíos. Ellos sí creían en un Dios espiritual, que muerta la persona se llevaba el aliento de vida y ya. Ese espíritu de vida entraba a Dios y ya. Esa era la forma como de trascender en el mundo espiritual. Pero usted y yo sabemos que nosotros tenemos un alma. Aparte del espíritu que es el aliento de vida, tenemos un alma que tiene nuestra propia apariencia. Por eso la persona que logra ver cómo su alma se desprende del cuerpo se ve como en un espejo. Ay, ¿qué hace Clemencia allá? Si yo estoy acá. Es la misma apariencia del alma. Sí, a mucha gente le ha pasado eso. Y se ve allá, ay, ¿qué hace allá Durán? El alma está acá y el cuerpo está allá. Ahora, a nosotros nos ha sido revelado que esa alma se salva por Cristo. Pero mejor aún, esta alma se salva por Cristo, pero ese cuerpo también es transformado por Cristo. O sea, nos lleva a una dimensión de revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros en el momento de su venida. Redimir nuestra alma, primero que todo, en el momento que muramos o nos vayamos con Él, y transformar nuestro cuerpo. Si estamos acá, ese cuerpo será convertido en un cuerpo similar al de Jesús, espiritual. Y si la persona ha muerto, ese cuerpo en la tumba resucitará. ¿Está entendiendo o no? Ahí vemos la salvación, el poder del Señor. Amén. ¿Por qué digo esto? Mire todo lo que el Señor hizo.
Mire todo lo que el Señor hizo, destruyó 5 reyes, con ejércitos y todo, sí. ¿Para defender a quién? A Israel, el cual defendía a quién? A Gabaón. Yo le hago una pregunta, después de esta batalla y de este milagro, ¿Gabaón dejó de ser Gabaón? No. No. ¿Se está entendiendo? Que más allá de lo que pueda pasar en nuestras experiencias espirituales, tener una experiencia espiritual no garantiza que yo esté bien con Dios. Y la gente se la pasa brincando de emoción en emoción, de experiencia en experiencia, y llega a la casa y dice, ¡ay, qué culto evangelístico tan hermoso! Yo sentí la gloria de Dios, y por acá me sanó mi vértebra. Y sí pasa, pero ¿de qué sirve eso si el alma sigue igual? Claro, si uno no se rinde a Dios, si uno no se ¿De qué postra sirve? a Dios, si uno no se humilla. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor con Israel? Que ni con la iglesia, perdónenme, yo no conozco el primer culto evangelístico donde yo vea que literalmente desciende la chequina en la columna de fuego. Puede que espiritualmente uno lo pueda percibir, pero que diga, que se note en un video, y ahí viene la chequina y la columna de fuego que sí vio Israel. Yo no lo he visto la primera vez. Yo lo he visto con mis ojos espirituales. Pero físicos también se nos apareció. Sí, pero que lo vean millones de personas no. Que en un culto evangelístico no es que llegó la columna de fuego, no ha pasado. Es lo que quiero decir, como si le pasó a Israel. Y toda la cantidad de poder, de plagas que desató sobre Egipto, y aún así fueron al desierto, y lo que hicieron fue rebelarse contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los destruyó. Lo curioso de todo eso es que cuando el pueblo de Israel construye el becerro y empieza a manifestarse ese acto de idolatría, esa orgía desenfrenada alrededor del becerro de oro, Dios ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Moisés? Le dijo, quítate Moisés que voy a acabar con este pueblo. Acabarnos a todos. Y voy a hacer de ti una nación nueva. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué van a pensar nuestros enemigos? Que sacaste un pueblo en gloria y ahora lo vas a sacar a matar en el desierto. En ese momento la intervención de Moisés apaciguó la ira de Dios. ¿Sí? Después fue Moisés el que se puso bravo. Cuando vio la cosa, ya Dios había visto. Él interviene, desciende y él con sus propios ojos ve lo que está pasando. Y él mismo es el que se pone furioso y dice, ¿quién está conmigo? Ahí es donde los levitas van con Moisés, nosotros estamos contigo. Y fueron y mataron. ¿Cuántos murieron ese día? ¿Como 3.000? No me acuerdo. Murieron un pocotón de personas. Yo le hago una pregunta a usted. A la larga, ¿qué pasó con ese pueblo que salió del desierto? A la larga terminó enterrado y muerto en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto. La nueva generación. Solo dos, ¿no? Claro. Y solo 2 con sus familias que fueron Caleb y Josué. Los únicos. Ni siquiera Moisés. Entonces, ¿qué tan buenas son las experiencias con Dios? Maravillosas. El domingo estuvo nuestro hermano Benjamín y Dios hizo cosas muy bellas allá. Seguro que sí. Pero con todo y eso, hermano, cada una de las personas que fue tocada por Dios necesitó esa noche ir a su casa y verificar que era salvo delante de los ojos de Dios. O sea, el Señor utilizó a Benjamín para hacer sanidades y milagros, pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue la palabra que el evangelista dio ese día. Y que la persona que la escuchó debió haberla utilizado para confirmar su situación de reconciliación con Dios. Y si no, para reconciliarse con Dios. Amén o no.
Claro, eso es lo más importante. El evangelista se mueve como el Señor en todas las áreas que el Señor se movió. Predicación de reconciliación, sanidad de milagros, liberaciones. Eso es lo que hace un evangelista. Pero lo más importante es la palabra de reconciliación. Como le pasó al pastor Antonio un día. Un muchacho ese día, un muchacho que se había apartado del Señor, ese día llegó y se reconcilió con Dios. Cualquiera puede pensar, no, ahora Dios lo va a convertir en tremendo apóstol, en tremendo profeta, porque ya se reconcilió con Dios. No, esa noche le pegaron como 72 puñaladas. 80 puñaladas. Cualquiera puede haber dicho, Dios, pero ¿por qué no lo evitaste? Pues una muerte tan trágica que salió en los periódicos. No, imagínense, el tipo quedó como una masa de carne destruida. Pero esa es la parte trágica que como seres humanos nos pone mal. Pero lo importante fue lo que pasó esa noche en el lugar de reunión. Él se reconcilió con Dios. A pesar de que le pegaron 80 puñaladas, él se fue al cielo. De hecho, yo en la noche le pregunté al Señor, ¿se salvó o no se salvó? Le pregunté al Señor, me dijo, aquí está conmigo. Entonces, Bueno, gloria a Dios, ¿sí me entiende? Ay, pero ¿y cómo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo libró de eso? ¿Y por qué no lo sanó? Bueno, en fin, o sea, ¿por qué no lo resucitó? También. ¿Por qué no, hermano? Porque hay algo más importante que todas las cosas, se llama la soberanía de Dios. Y en medio de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios nunca se desprende de la misericordia más grande que Él tiene por nosotros. Y es el deseo de que nosotros estemos con Él. Eternamente. así es. Entonces imagínense todo lo que hizo por Israel y por Gabaón, por algo que ni siquiera Él quería. Pero como Él es tan bueno y tan fiel, y Él es un Dios de pactos, Él dice que sí y es sí. Dice que sí y es sí. No le dijo a Saúl, yo quería que tu reino fuera por siempre. No le caía bien Saúl, porque no le caía bien. No era el plan real de Dios. Pero por la petición del pueblo, el Señor dijo, bueno, le voy a levantar un rey. Pero el tiempo dijo y confirmó que Saúl era un hombre que no amaba a Dios. ¿Y era rey? Era rey. Era rey. Era rey. Es curioso porque el Señor puso a profetizar a Saúl, ¿sí o no? Tú nos contabas que cierto pastor oró con ustedes para que aparecieran jóvenes, para renovar en una nueva generación. ¿Y aparecieron los jóvenes? ¿Y cómo se puso el pastor con esos jóvenes? Es chistoso, mire. Dios utiliza a ese pastor para que ore y clame, Señor, trae una nueva generación de profetas llenos del fuego y de la presencia tuya. Y aparecen sacados de las cantinas, de los prostíbulos y de la calle. Aparecieron. Dios comienza a llenarlos de su poder y ese pastor es el primer enemigo de ellos. Entonces, para que usted entienda lo que pasa en el mundo espiritual y en el mundo humano. Cuando ya vio que aparecieron, entonces no le gustó la cosa. Envidia. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted, hermano. Yo todos los días le pido a Dios que a estos compadres, no a los más viejitos, a estos compadres, a Miriam Durán, a Virney, a Grisbel, a David, Dios los utilice más que a mí. Amén. Y cuando digo eso, yo me voy al cuarto secreto y le digo, Señor, limpia mi corazón, para cuando estos sean unos tremendos del Espíritu, yo no sienta envidia. Claro, que seamos su apoyo. Y yo me alegre, así como Elías tuvo que alegrarse de Eliseo. Tremendo discípulo que tú me diste, Señor. Me alegra que sea más grande que yo. ¿Me están entendiendo? Me alegra. Oiga, qué humildad la del Señor Jesús. Dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Qué humildad, perdónenme. Qué humildad.
Como dijo, eso también lo dijo Gigi Ávila, esta generación que viene yo quiero que sea más grande que yo, dijo Gigi Ávila. Y yo no sé si hay alguien más grande que Gigi, pero como que todavía no pasa eso. O por lo menos yo no lo he visto. Pero ese es el anhelo de Gigi Ávila. ¿Me está entendiendo? Uno ora por eso y Dios lo utiliza y Dios se lo toma a uno para uno orar y profetizar. Pero lo más importante entonces no es lo que yo profetice o lo que yo haga en el espíritu, sino esto, mis hermanos, el corazón. El corazón. Y yo estudiando el libro de Josué, porque a partir del capítulo 10, a partir del capítulo 10, comienza una serie de eventos que describen la forma en la que Josué empieza a entregar la tierra prometida. Usted mira el capítulo 11 y 12 y 13 y 14. En el 14, después usted lo mirará, el Señor le dice a Josué: oye Josué, estás demorando mucho. Demorando mucho. En entregar la tierra prometida. ¿Qué está pasando? Te volviste viejo. Pasaron 10 años, 20 años, 30 años. Y aparece el capítulo 15, 14 y 15. Y Caleb le dice a Josué, Josué, dame Hebrón. Es como una forma de decir: te estoy viendo como colgado, Josué, venga, déjame ayudarte un poquito. Hebrón era la tierra de los gigantes. Hebrón era la tierra de los gigantes. Y comienza a demorarse la entrega y la conquista. Escuche esto. Escuche esto, Dios le dio una misión a Israel. Tenía que destruir y desalojar a todos los cananitas. Y comienza a pasar el libro de Josué, por todo, desde el capítulo 10 para adelante. Y comenzamos a ver que no solamente no los desalojaban, sino que empezaron a convivir con los cananitas. Y cuando termina todo, Dios les dice a los israelitas, les dice: esos cananitas que ustedes no han desalojado, que ustedes no han matado, van a ser un tropiezo para ustedes. El libro de Josué tiene como dos partes. Una parte gloriosa, aunque tuvieron un tropiezo con Jai, pero esa parte gloriosa se interrumpe con la otra. Ahí empieza a haber ahí la cosa, a partir de allí, la cosa no marcha como Dios quisiera que marche. Y eso que pasó con Gabaón comienza a pasar con otros pueblos. Israel comienza a tener como compasión de los cananitas. Y comienza a tener compasión y no los desalojan, y comienzan a convivir con ellos. Ahora, estos cananitas, queridos hermanos, estos cananitas eran seres humanos. Porque Israel fue un pueblo llamado a vivir unas experiencias con Dios a nivel terrenal. Entonces era una lucha de carne y sangre, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el Señor de nosotros, el Israel espiritual? ¿Nuestra lucha es carne y sangre? ¿Es contra carne y sangre? No. Es contra seres espirituales. Es contra seres que espirituales. Ahora, miremos cuáles son las características de los seres espirituales. Sencillo,
son las mismas características del rey de los seres espirituales, que es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, ¿de quién es? Satanás. Y que el Señor lo reprenda, ¿no? Que tiene tres grandes características: matar, robar y destruir. ¿Qué hacen los demonios? Matar, robar y destruir, ¿correcto? Nosotros los cristianos tenemos ¿qué espíritu a nuestro favor? ¿El espíritu qué? Santo. Ponga atención, por favor. Esto es importante. ¿El espíritu qué? Santo. Es el espíritu de Dios, ¿correcto? ¿Ellos qué espíritu tienen? Los demonios. El espíritu del mundo, que se mueve en tres dimensiones: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tres áreas que las utilizan para matar, robar y destruir. Ahora, al ver eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. No solamente, pero orar ¿cómo? Claro, con poder y fuerza. Anoche estaba viendo, me vi un par de escenas de una película que se llama Corazón Valiente, que creo que todos ya se la han visto. Pero hay un momento en el que hay una batalla entre los escoceses y los ingleses, que se llama la batalla de Stirling. Una batalla que es histórica, y en la que los escoceses derrotan a los ingleses. Entonces, después de que pasa todo eso, William Wallace dice algo, dice: no nos podemos quedarnos aquí celebrando, porque ellos van a volver. Escuche esto, ellos van a volver, dice él. Y como van a volver, yo me les voy a adelantar. Voy a ir y los voy a combatir en su propio territorio. Y es cuando él le propina a los ejércitos ingleses del norte una derrota que se llama la toma de la ciudad de York. Es una ciudad importante porque es la que inspira. Cuando Nueva York es fundada, no se llamaba Nueva York, tenía otro nombre. Y esa isla, que era la isla de Manhattan, fue una isla que le pertenecía a los indios americanos. Y llegaron los holandeses, que eran conocidos como los Knicks. De ahí viene el nombre del equipo de baloncesto. Los Knicks de Nueva York, inspirados en los holandeses que compraron Manhattan. Los holandeses compran Manhattan y después llegan los ingleses y se la compran a los holandeses. Y ellos le ponen, inspirados en esa ciudad tan importante de Inglaterra, no le colocan York, sino le colocan Nueva York. La Nueva York. Es una derrota terrible para los ingleses. Pero ¿a qué voy con esto? Nosotros necesitamos ejercer batalla espiritual. No de vez en cuando, sino permanentemente, hermano. Y no está pasando. Correcto. ¿Cómo aprende un niño? ¿Un niño cómo aprende? ¿Por qué él sale a barrer la calle? Por observación. Porque yo le dije, porque yo le di una clase, un taller de cómo se barre. No, miró. ¿A quiénes tienen ustedes que ver? Al pastor. ¿Y el pastor no lo hace? ¿O sí lo hace? ¿Y por qué ustedes no lo hacen? Ay, Padre Santo. ¿Vamos a arrancar otra vez? Tenemos que ser constantes. No, yo creo que el problema es mayor. El problema se llama temor. Y el temor está asociado a la incredulidad. El temor está asociado a la incredulidad. ¿Y sabe por qué viene esto? Porque no hay una buena relación con el Espíritu Santo.
Y esto está, el libro de Josué nos enseña eso. ¿Por qué tropezó Josué? ¿Por qué? Porque no consultó al Señor. Consultar al Señor es la base de cualquier relación con Dios. La gente se la pasa pidiendo el Espíritu Santo, pero ni siquiera consulta a Dios. Ahora, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Porque Él es el que me va a dirigir en mi vida espiritual. Pero Él también necesita que yo empiece a ejecutar la autoridad que Cristo me dio. ¿Correcto o no? La tengo que empezar a aplicar desde lo individual hacia lo colectivo. Mi vida se tiene que llenar de Dios y en mi vida tiene que aplicarse la autoridad de Cristo para que ningún demonio me someta y yo me imponga sobre cualquier ente espiritual. ¿Usted me está entendiendo? Y ahí voy creciendo. Esos espíritus, por ejemplo, de tormento, de tristeza, de muerte, de accidente, de robo, de enfermedad, usted como cristiano tiene la autoridad para someterlo y no lo está haciendo. No lo está haciendo, hermano. Y tiene que empezar a hacerlo. ¿Cómo? Tan sencillo como decirle a ese espíritu de enfermedad, te vas de mi vida, de mi casa, en el nombre de Jesús. No se necesita más instrucción sino eso. Y ahí comienzo yo a volverme como un guerrero. Y sigo yo con la relación con el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Ahora, cuando la situación se vuelve compleja, pues ahí es donde tiene que acentuarse. Donde tiene que acentuarse mi intimidad con Dios. Cuando ya no es solamente que es que estoy como enfermo, es que como que siento que me van a robar, sino cuando ya hay una cosa compleja. Un trabajo espiritual ya un poco más complejo, de hechicería, una secuela de la iniquidad, que como sabemos es a la raíz de tendencia pecaminosa que yo heredo de mis antepasados y que veo que con cualquier oración no sale. Yo ya tengo que meterme más con Dios para que Él revele. Y sería muy bueno añadir a esa batalla a mis hermanos cristianos. Y cómo no a los pastores, más fogueados. ¿Me entiendes? Ahí sí ya se necesita, como Lumina le dice, hay una cosa ya más instructiva. Pero la parte general ya la tienen que tener clara, hermanos. ¿Me entienden? Ahora, si Dios muestra la respuesta y yo hago 10 cosas diferentes a la respuesta, ¿me están entendiendo? Dios dice, haga esto, María Eugenia. Esto es lo que tiene que hacer. Y usted hace 20 cosas diferentes a esa. La pongo por ejemplo, no porque por algo particular, sino para dar un ejemplo. Entonces, entro en un círculo vicioso de incredulidad, de cobardía y incluso de rebelarme contra Dios. Entonces, ahí entendemos cómo a partir de lo que pasó con Gabaón, Israel no fue el mismo, ni siquiera Josué. El Señor le dice a Josué, Josué, ¿qué está pasando? Estás demorado, mijo. Te estás volviendo viejo haciendo el trabajo que tenías que hacer. Le tuvo que ser una mano Caleb, venga hermano, le ayudo, yo le conquisto Hebrón. Porque lo veo como colgado, Josué, ¿qué está pasando? Y al final de los días, en medio de la carrera, ya viejo Josué de 110 años, les dice, oiga, ustedes, Rubenitas, Gaditas, bueno, todos los de las tribus, háganme el favor y ayúdenme a desalojar a esos cananitas y a destruirlos porque es la orden del Señor. Porque ya se volvió viejo Josué y no alcanzó a cumplir la misión. Y es cuando la Biblia nos muestra en el libro de Josué que ellos dijeron, amén Josué, vamos a hacerlo. Y se volvieron amigos de los cananitas. Eso fue lo que pasó. Y el Señor les dice a los israelitas, como no lo sacaron, como no obedecieron,
esos cananitas van a ser su tropiezo. Y ustedes van a terminar cayendo en la idolatría que ellos practican. Ahora, la Biblia sí dice que esa generación de Josué fue fiel hasta que murió el último anciano. Pero surgida la nueva generación, eso ya lo habla el libro de los jueces, ellos empezaron a practicar la idolatría. Y el Señor les levantaba jueces que los defendían de sus enemigos, enemigos que los sometían por la idolatría misma. Volvían y se levantaban para Dios, pero muerto el juez, volvían y pecaban. Y incluso nos va a enseñar la Biblia, más adelante lo miraremos, cómo algunos jueces incluso caían en las trampas del diablo. Los propios jueces. Entonces nosotros necesitamos tener claro estas cosas. No puede haber tregua con los demonios, hermano. Y tengo que arrancar desde lo principal hasta lo minucioso. Principal, por ejemplo, muchachos, bueno, ustedes ya no creo que hagan eso. Este 31 de diciembre, por todos los cielos, por Jesucristo el Señor, no se disfracen, muchachos. Perdón, 31 de octubre, no se pongan de chistosos. Ya ustedes conocen la Biblia, muchachos. No se pongan a jugar con eso. Ay, pero es que todos lo hacen. No lo vayan a hacer. ¿Qué es que estoy que me consumo de las ganas de hacerlo? No lo hagan, muchachos. No desobedezcan a Dios. No, todo el mundo está haciéndolo. Hoy en día son más los viejos que los niños los que se disfrazan. Entonces no lo hagamos, muchachos. Y no se hagan partícipe de eso. No es que me llevaron el nieto y yo me fui a pasearlo a que pidiera dulce. No se meta en eso. No, es que pasa. Y ahora viene la Navidad, hermano. Y creo que hemos predicado hasta la saciedad de ese asunto. Mire, tan lo he predicado hasta la saciedad que me he propuesto que este diciembre no lo voy a predicar. Voy a hacer como si fuera cualquier otro mes. Porque ya lo creo como obvio para todos. A no ser que venga alguien nuevo y me lo pregunte. Le voy a decir, no, esto. Pero ustedes, queridos hermanos, ya se los he predicado y el pastor Antonio lo ha predicado. Con detalles, con el detalle histórico, espiritual, de dónde viene toda la simbología, por qué las fechas, qué significan las fechas. Ya lo hemos predicado. Entonces, esas son las cosas evidentes. No queremos que nos pase lo de Josué. Yo le digo una cosa. Todo lo que se tuvo que ayunar y orar para que Dios nos sacara los gabaonitas de la iglesia, eso hizo un milagro, hermano. Y nos sacó a Jezabel de la iglesia. Y como uno entra a la iglesia en Bogotá y se respira paz, tranquilidad. Esto no me lo estoy inventando yo. Como para perder eso, ¿me entienden? Y para su propia vida, se liberó de ciertas cosas. Se desprendió, hizo pacto con Dios, le hizo promesas a Dios. No nos puede pasar lo de Josué. Tenga discernimiento. Dígale que está al lado, discernimiento. Dígale que está al lado, detecte la trampa. Que venga. Que llegó el tío Ricardo. Digo tío Ricardo porque alguna vez me pasó a mí con un tío Ricardo de mi mamá. Llegó el tío Ricardo. Y vamos a recibirlo en medio de la novena de aguinaldo, con pavo y postres. Entonces usted, embriagado de una falsa corriente de amor y misericordia, termina haciendo pactos con los demonios, hermano. Y vaya uno a mirar a ver si uno se puede recuperar de ese tropezón. Josué no se recuperó, ni Israel se recuperó. Todo lo que vino a pasar en Jueces comienza desde Gabaón. Algo muy doloroso para Israel.
que uno como que cree que empieza a pasar ese Josué, no, viene desde Jueces, viene desde Josué 9. Y yo creo que si Dios está hablando de eso, es porque algo está pasando o hay un peligro, hermano, en cada una de sus vidas. Y hay que tener mucho cuidado. De pronto vienen pensamientos que llegan a decir, pero eso no es tan malo. Yo miro ese catolicismo y como que no es tan malo. Tan lindo, tan solemne, tan espiritual. Yo creo que ellos han cambiado. ¿Seguro? No, a veces el problema mayor ahí es la parte social, ¿no? Que las personas no quieren como quedar mal con los que los conocen, con sus amigos. No, claro, y es que claro, ahí está la parte, pero a eso se le añade que ha adquirido un matiz de bondad. Desde el Concilio Vaticano del 58, el Concilio Vaticano II, ha adquirido un matiz de bondad, y a eso le han metido incluso el área carismática, espiritual, que no tenían. Parece como tan bueno. Y cuidado, hermano. De esa sopa espiritual van a emerger dos criaturas. Una se llama el anticristo, otra se llama el falso profeta. Que más bíblico es decir que son dos bestias. Una la bestia de la tierra y otra la bestia del mar. Sí, Que una la conocen como el hijo de perdición, es más correcto, porque el anticristo está asociado más con un espíritu. Pero la figura de ese hombre se llama el hijo de perdición, y el otro se llama el falso profeta. De ahí va a salir, hermano. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, porque nuestro éxito espiritual, el acabar la batalla de la fe que acabaron Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, depende de eso. Ellos lo tenían muy claro, ellos tenían muy claro el peligro, porque ellos, imagínense, estaban en medio de una corriente griega y romana, y por eso eran tan verticales, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, no bebáis de la copa de los demonios, dice el apóstol Pablo. Usted no puede beber de la copa de Dios y beber de la copa de los demonios. No puede. Y eso es indudablemente que va a traer consecuencias a mi vida. Cuando yo bebo la copa exclusiva, la copa de Dios, yo voy a recibir rechazo de todo lo demás. Pero es que yo me reunía con el club de bridge de Pepita Mendieta. Cada sábado me reunía con mis amigas, las del club de bridge. Pero si usted quiere beber la copa de Dios exclusivamente, tiene que deshacerse del club de bridge de Pepita Mendieta. Hasta luego, club de bridge. O la propia familia. O la propia familia. ¿Qué pasa con usted, mijito? ¿Por qué no volvió aquí, a aquello, a lo otro? Imagínate. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esto no es un dogma maurístico, es la Biblia. Me causa curiosidad porque María Paula ha invitado a una señora de aquí cerca. Ella le dice que cuando van a Bogotá van por allá a una iglesia de esas carismáticas y que solamente se están en la alabanza, porque cuando llega la palabra salen corriendo de la iglesia, porque la palabra no les gusta. Entonces imagínense, si la sacan corriendo de una iglesia que posiblemente la palabra no sea tan fuerte, porque las mega iglesias se caracterizan por eso, para mantener esos corderitos hacia acá, o esas cabritas calmaditas, les hablan pasito, porque se me despiertan y se me van, y con ella se va el diezmo y la ofrenda y el pacto y bueno, todo esa vaina. ¿Cómo será que vengan acá y les hable uno estas cosas? ¿Me está entendiendo?
Y Dios nos ama, hermano, porque si nos habla estas cosas, porque Él quiere prevenir un problema. Mire, no es casualidad que estemos viendo esto, hermano. Y que yo no sé si usted todo el tema de Gabaón lo ha dejado pensando, ¿no? Todas estas semanas no ha pensado en eso, en la palabra que hemos estado recibiendo. Porque Dios quiere evitarnos ese problema. Y se lo digo yo, hermano, que he librado batallas de esas. ¿Me entienden? Y uno sabe que si eso se queda ahí, es un problema que muchas veces ni siquiera se puede salir de. Entonces medítelo muy bien, hermano. Jóvenes, hermanos mayores, ancianos, en cada área de su vida, individual, familiar, social, de la iglesia, medítelo. A ver qué es aquello que tiene pinta de gabaonita o de cananita. Los jebuseos apoderados de jebuseos que debieron haber sido completamente destruidos desde esa época. ¿Sabe cuándo fueron destruidos? Con David. David dijo, no más jebuseos. Voy a acabarlos y los voy a expulsar de Jerusalén. Porque Jerusalén es donde tiene que estar el tabernáculo del Señor. David fue el que vino a acabarlos. Después de siglos, de años. Pero cuando uno toma esa determinación, uno activa un poder en la vida de uno impresionante. Y yo creo que de pronto hay algunos que no han entendido, pero otros yo creo que sí ya están entendiendo. Amén. No sé si hay alguna pregunta al respecto para terminar. No se queden con la duda, hermano. La preparación tiene que ser de acuerdo al enemigo contra con el cual se va a pelear. Siempre como el pastor dice, el pastor no dice, hay unas cosas que, digamos en términos más sencillas para no pelear esa batalla, a veces son un poquito más duras, hay otras que son más difíciles y hay otras que son bastante complicadas. Como un partido de fútbol en el barrio es como fácil, regular, un partido de fútbol ya en una cancha más grande, un partido de fútbol ya en el campicito ya es otra cosa diferente, ya en el campín ya es otra, después en Lima es otra, en otras empresas sí son las batallas espirituales. Pues uno a veces se pone a pelear batallas que realmente no se pueden. Sí, sí. Porque realmente no estaba preparado, no era algo que realmente estaba preparado. Ni el escenario que yo, ni era mi escenario. Eso, lo que dice Eduardo es muy cierto. Para hacerlo, entonces uno dice yo voy a orar por este sordomudo que está acá porque me hace un amor inmenso para liberarlo de eso. Y uno lo hace y dice esto no es el resultado, o no era el momento, o no, pues el enemigo le dio a uno una bofetada y lo dejó tendido, como a veces suele suceder en algunos casos cuando uno está preparado. Sí. Uno a veces puede guerrear y en lugar de vencer uno, que esa misma noche o el otro día termina uno como si le hubieran dado de bofetadas. Entonces uno tiene que prepararse como un guerrero, como un soldado. Sí. Como un soldado, llegar a soldado raso, sargento, seguir ascendiendo, porque a veces uno tiene meterse en muchas peleas y no se pueden ganar. Eso es verdad. Mire, ahí hay dos cosas que toca extraer, muy importantes. La primera es que, como por el ejemplo que tomó Eduardo, ¿cómo voy a pretender yo ir a jugar con un equipo profesional de fútbol
Si ni siquiera has jugado con el equipo del barrio o del colegio ni la universidad. Va a ser ridículo, ¿sí me entiendes? Entonces, de ahí quiero que entiendan algo. Hay que primero ganar mis batallas individuales. Sí, así es. Sí, así es. La Biblia dice, es más grande el hombre que conquista su propio espíritu que aquel que conquista una ciudad. Entonces lo que a mí me da autoridad en lo exterior es el gobierno interno que tengo. O sea, cuando yo soy dueño de mí mismo y ya llegué a ese punto de unificación, porque ese es el otro problema, ¿no? Normalmente el cristiano maneja dos caras, la espiritual, ¿cierto? Y la carnal. Y eso está todo el tiempo como en una pelea, ¿sí? De repente se asoma el carnal, al rato está el espiritual, Ajá. ¿sí? El primer punto es que usted logre unificarse, eso es de lo más difícil que hay. Sí. Que usted se convierta en un hombre, en una mujer de Dios todo el día en su casa y en el baño y en donde usted esté. Exacto. ¿Sí? Luego, tener el gobierno de uno mismo y haber ganado todas las batallas con el mentor. Porque el que le puede decir lo que decía ahorita Eduardito, ¿para qué está usted listo y para qué no? Solamente es el Espíritu de Dios. Claro. Ni el pastor ni los hermanos le pueden decir a usted eso. Entonces el sometimiento al Espíritu Santo me va a permitir a mí ir a diferentes batallas, ¿sí? Pero es muy importante lo que decía Eduardito, tener uno la conciencia del rango espiritual, porque hay mucha gente que eso lo ignora. Tal y como en el ejército hay generales, hay comandantes, hay mayores. Ojo con esto. Pero además de eso, no todo el mundo es militar en el reino de Dios. No todo el mundo tiene el ministerio de la guerra espiritual. Así es. Ojo con eso, porque la gente, todo el mundo cree que tiene un rifle de alto alcance, de mira súper milimétrica, y resulta que no tiene ni un machete mal afilado. ¿Sí? Pero todos los creyentes tenemos una autoridad delegada por Dios para reprender a aquellos espíritus que nos ataquen, sin importar quién sea, porque es como alguna gente dice, no, es que el diablo no otra vino, y claro, yo no lo pude reprender. Hombre, se le metieron al rancho y usted no va a hacer nada. A mí el Espíritu Santo me enseñó, cuando un demonio te ataque, defiéndete. Ajá. O sea, claro, no me pidas permiso, porque yo fui un hombre formado en la parte de guerra espiritual por el Espíritu Santo. Pero, y yo todo se lo preguntaba a él, hasta que un día me pasó algo en la casa bien fuerte y el Espíritu Santo me dijo, no me pidas permiso porque se te metieron fue a la casa, defiéndete. Y cogí y le salí al encuentro al diablo ese y fue para afuera porque fue para afuera. ¿Sí? Pero entonces es muy importante esa parte, el señorío de uno mismo. Porque a veces uno dice, no, es que yo no tengo autoridad sobre todo. No. Primero tenga autoridad y control sobre sus propias emociones, que es de lo que más la gente se desparrama. Es que hoy me siento así, hoy me siento así, hoy me siento... No, mano, y la gente vive según cómo se siente. Y tome muy malas determinaciones por eso. Claro. Y mientras que usted esté bajo el gobierno del me siento, usted no tiene autoridad sobre todo demás. Porque ni siquiera tiene autoridad sobre sus propias emociones. ¿Sí? Entonces es un trabajo largo y extenso y de muchos años, pero el mentor, o sea, la clave, el detonante, la clave de todas las cosas es el Espíritu Santo. Claro, y eso me lleva al segundo punto. Ya yo entendiendo lo que tengo que afrontar, y el libro de Josué nos lo enseña, no lo puedo hacer a mi manera. En la batalla de Jai fue la enseñanza más grande de esas. ¿Tenían que enfrentar a Jai? Sí. ¿Dios les dijo, los he entregado en sus manos? Sí. Pero lo hicieron a su manera. Eso es bien, mandemos 2000 más. No, ¿para qué? Eso es papito para el oro. No consultaron a Dios, no oraron, no se metieron con Dios. ¿Y qué pasó? Vino una derrota. Entonces Dios tiene nuestros escenarios también, pero necesitamos tener una intimidad con Él permanente para que Él nos diga cómo, cuándo. Por ejemplo, hay gente que utiliza una misma estrategia para todo.
Por ejemplo, no sé, Dios le regaló una moto. Entonces la gente le da 7 vueltas a la moto. No. Eso, Sí, hay cosas que en la iglesia ¿sí me están muy entiende? popularizadas. No para todo se tiene que ayunar. Lo básico es humillarse delante de Dios, decirle, mira Señor, tengo esto aquí delante de mí, muéstrame, ayúdame, guíame. ¿Qué debo hacer? Si Dios dice, no, mira, hijo, tienes que ayunar 3 días, hágalo. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que se necesitan esa estrategia. O Pero- llama al pastor fulano. Sí, correcto. ¿Sí? Ahora, mire, les digo una cosa, lo básico es la rendición delante de Dios. Una rendición que me va a llenar de valor, me va a quitar la incertidumbre, me va a quitar la cobardía. Y voy, en la medida que yo vaya conquistando las áreas, voy creciendo, me voy fundamentando como Dios quiere fundamentarme. Y no, lo primero son las emociones, porque por las emociones la gente hace muchísimas cosas y termina tropezando en derrota, y la gente dice, ¿pero por qué? Porque no ha logrado una victoria individual. O sea, hay que dedicar tiempo para interceder, que es el trabajo de uno. Correcto. Pero hay que dedicar tiempo para la íntima comunión con Dios, que no es trabajo. Es donde uno dice, Dios, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué tengo esta cosa, este miedo o esta otra cosa? Y Dios Correcto. responde, ¡pum!, viene la solución y se va generando el cambio y el crecimiento espiritual. Estos son los dos cosas que uno tiene que manejar en equilibrio. Y cuando Dios hace algo, crea que Dios lo ha hecho. Crea que Dios lo ha hecho. En Bogotá nos pasó con una persona. Viene Benji, ora por ella por una situación. Ora. El Espíritu Santo la toca a la persona. Y a los 5 minutos se me acerca a mí la persona y le dice, oiga, dígale al predicador que ore por mí otra vez por lo mismo. ¿Cómo así? Y eso pasa mucho. Pero luego eso no se oró por usted en esta área. ¿Por qué otra vez pide usted oración por eso? Hay incredulidad. Ahora, si hay cosas que de verdad no son fáciles de aflojar. No, mire, el pastor Giroldi, por ejemplo, decía una vez, y a lo mismo viví yo. Él cogía un área de pecado, por ejemplo, el de la lujuria, ¿sí? Que el hombre no puede dejar de ver a las mujeres con deseo. Y duró 3 años orando, pero dándole duro, hasta que ese pecado salió de él y él logró el dominio de sus Ojos. Entonces, él dijo, llegué al punto de ver a mis hermanas en la iglesia, ya no con deseo, sino como ver a un amigo, un hermano, human. Y él ahí supo que había ganado esa batalla. Correcto. Correcto. Bueno, hermano, vamos a orar. Amén. Vámonos de pie. Pongámonos de pie, queridos hermanos. Bueno, Padre precioso y bendito, te alabamos en esta noche. Te glorificamos, Dios, porque eres bueno y poderoso, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de palabra, de oración, donde indiscutiblemente nos has hablado algo muy poderoso, Señor, y muy importante para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para el afianzamiento de nuestra vida cristiana. Pedimos conforme a esto, Señor, que esta palabra quede en nosotros grabada, Señor, y que podamos cada uno de nosotros meditarla permanentemente, Señor, para que a través de ello surja un fruto adecuado, Señor. Al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1 haya fruto, Señor, maravilloso. Y que ese fruto, Señor, ese fruto nos permita, Señor, maravilloso, verificar, Señor, que cada cosa que tú nos has hablado se evidencia en nosotros, Señor, como una etapa cumplida, Señor, como un objetivo cumplido, Señor maravilloso.
Y pedimos el Espíritu Santo, Señor, para que ese fruto se consolide, Señor. Y para que no se dé solamente ese fruto, sino que haya siempre multiplicación, Señor. Y nos permitas estar en ese estado de gracia, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Señor, que en nosotros no haya incredulidad, Señor. Que en nosotros no haya cobardía. Señor, que haya fe, que haya entendimiento. Que entendamos de qué tú nos has revestido, Señor. De qué autoridad, de qué unción, cuál es el llamado que nos has hecho. Cuántos dones nos has dado, para qué son, Señor. Y podamos ejercer las cosas que tú nos has encomendado. Cada una de ellas, Señor. De manera certera, maravilloso Dios, y de manera bienaventurada, Señor. En el nombre de Jesús. Amado Rey, llénanos, Espíritu Santo, en esta noche. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo. Que el reino de los cielos conspire a nuestro favor, Señor. Atamos todo espíritu de retaliación y venganza, toda muerte, calamidad, enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo. Permítenos vivir en el Espíritu, Señor. Que dominemos la carne, dominemos las pasiones. Que el gobierno tuyo esté en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen. Te pedimos que tú las multipliques y las hagas crecer, Señor, abundantemente. Nos vamos de este lugar llenos de tu presencia, Señor, y colocamos en tus manos el culto del domingo para que haya un mover glorioso, Señor, para que hagas cosas poderosas, para que se añadan los que han de ser salvos, Señor maravilloso, y pasemos un bello y poderoso tiempo contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si usted tiene una ofrenda,